Entonces, con el tema de aerosolterapia, Andrés Felipe Núñez, residente de primer año de la Universidad del Valle, va a hacer la presentación. Adelante, Andrés. Buenos días, el tema a tocar el día de hoy es el aerosolterapia. Mi nombre es Andrés Felipe Núñez, residente de Univalle, de primer año de pediatría. Entonces, a modo de introducción, vamos a ver que los sistemas de nebulización, pues básicamente los podemos dividir en dos grandes grupos, perdón, los sistemas de administración de medicamentos, tales como pueden ser los inhaladores de dosis media y los nebulizadores. Y ahorita vamos a ver que entre los nebulizadores también los podemos dividir en otros tres grandes grupos. En todo el caso, los sistemas de administración de aerosoles lo que pretenden o lo que pretenden conseguir son partículas en un rango respirable que van desde 1 a 5 micras de diámetro, que son aquellas partículas que pueden ingresar a la vía aérea inferior y idealmente pues hasta la parte periférica de la vía aérea inferior. Entonces vamos a ver que la distribución en la vía aérea inferior depende de varios factores, tales como son la técnica de administración del medicamento, los dispositivos utilizados, el volumen de llenado, el flujo y el gas empleado, la viscosidad de la solución y el tipo de nebulizador, en este caso el nebulizador jet empleado en ese grupo de pacientes. Entonces, en cuanto a los inhaladores de dosis media presurizados, vamos a encontrar pues que estos inhaladores están compuestos por un cilindro metálico que contiene medicamento disuelto o suspendido en forma de cristales, con una mezcla denominada propelente, que anteriormente era el clorofluorocarbono y que a partir del 2009 hacia adelante se ha venido reemplazando por el hidrofluoroalcano, debido pues a los posibles daños a nivel de capa de ozono del anterior compuesto propelente. El propelente pues sale a una presión y pasa de un estado líquido a un estado gaseoso, y estas partículas en promedio tienen un diámetro de 5 micras, que van a ser el diámetro ideal para que estas partículas ingresen pues hasta la vía aérea inferior y hacia la parte distal de esta vía aérea. Cabe recalcar pues, que con el cambio del propelente en los últimos años se obliga también pues, a cambiar la válvula de salida del medicamento en este tipo de dispositivos, y dicha válvula no puede ser sumergida en agua, por lo cual se recomienda ya no medir qué cantidad de medicamento queda en estos inhaladores, colocándolos en agua como anteriormente se hacía, sino que se debe anotar en un diario cuántas dosis se ha suministrado al paciente y cuántas dosis quedan en estos inhaladores. Pues existen inhaladores de 60, 120, 200 y 300 dosis de medicamentos. En cuanto a los inhaladores de dosis media presurizados, vamos a ver que el dispositivo en la vía aérea inferior, el depósito, perdón, en la vía aérea inferior va a depender de la velocidad de expulsión, de grave evaporación del propelente, características hidroscópicas del mismo y las cargas eléctricas del espaciador. Más adelante vamos a ver las características del espaciador, pero a grosso modo vemos que la cámara espaciadora nos permite disminuir la velocidad con la que sale el medicamento del inhalador, así como también nos permite disminuir el tamaño de la partícula a un diámetro adecuado para ser inhalada a nivel de la vía aérea inferior, o que ese medicamento se deposite a nivel de vía aérea inferior. Hay unas indicaciones claras en cuanto a la limpieza de los inhaladores de dosis medias, tales como lo pueden ser que si se observa propelente o medicamento a nivel del agujero donde sale el medicamento, solamente se debe limpiar esa zona. Se debe remover el cartucho presurizado, sostener el cartucho presurizado para que no se moje, ya vimos por qué la importancia que no se moje debido pues, a la válvula de medición. Limpiar las partes plásticas del equipo con jabón neutro y agua, dejar que la parte plástica se seque al aire, colocar de nuevo el cartucho presurizado y valorar este mismo realizando un puff al aire para determinar su adecuado funcionamiento. En cuanto a los inhaladores de dosis medida y los presurizados y los espaciadores, vemos que el uso de inhalocámara aumenta el número de partículas con un tamaño en el rango respirable y disminuye la masa media aerodinámica, y la modificación del tamaño de partículas vertidas al espaciador y al medicamento disponible en el paciente dependen de las dimensiones del componente, los materiales usados en el diseño de la inhalocámara y entre otras pues, características. Vamos a ver que estas inhalocámaras deben tener un diámetro o un volumen mínimo de 100 mililitros y una distancia entre el inhalador y la boca del paciente de 10 a 13
centímetros, con el fin pues, de permitir una adecuada biodisponibilidad de, este medicamento, de los medicamentos inhalados. Bueno, lo que venía mencionando anteriormente, se ha diseñado en algunos casos una válvula unidireccional en las inhalocámaras. Esta válvula unidireccional lo que permite es o evita que la exhalación del paciente reingrese a la inhalocámara, genere turbulencias y disminuya la disponibilidad del medicamento a ser inhalado por el paciente. Lo que mencioné anteriormente, que tener un volumen mínimo de 100 mililitros y una distancia de entre 10 a 13 centímetros, y si el espacio es menor a lo indicado anteriormente, la dosis administrada efectiva se reducirá en un 60% y no ofrecerá ventajas para la coordinación entre la activación y la inhalación en cuanto a los pacientes. Cabe recalcar que estas máscaras o inhalocámaras que tienen válvula unidireccional serían lo ideal. En este caso, el paciente se realiza el PUF y se hace 10 respiraciones espontáneas para el suministro del medicamento a nivel de la vía aérea inferior. Vamos a ver que las inhalocámaras que no tienen válvula unidireccional, el paciente una vez se realiza el PUF debe hacer una inhalación profunda y sostener esa inhalación durante unos 10 segundos, lo que dificultaría el suministrar medicamentos en pacientes muy pequeños que no tienen la capacidad de realizar este proceso de apnea. En cuanto a las técnicas recomendadas para la utilización de inhaladores de dosis media inhalocámara, pues vamos a ver que se debe agitar el inhalador, retirar la tapa del inhalador, introducir el inhalador en el orificio de la cámara espaciadora. En el lado opuesto a la máscara debe de quedar el inhalador en posición vertical, el contenedor metálico en la parte superior. Se realiza el puff o el disparo y como lo mencioné anteriormente, si es una válvula unidireccional, el paciente hace 10 respiraciones espontáneas y hay que esperar por lo menos unos 30 segundos antes de realizar el segundo puff o el segundo disparo del medicamento. Se debe registrar pues el número de dosis dadas al paciente y el número de dosis que quedan en el inhalador dependiendo de cuántas dosis tenga el mismo, ya sea 200 o 300 dosis dependiendo del inhalador, con el fin de pues, evitar o se debe evitar a toda costa que el inhalador entre en contacto con el agua. Vamos a ver que también existen inhaladores de polvo seco. La dispersión del polvo en partículas respirables depende de la creación de un flujo turbulento en el contenedor, lo cual depende de inhalar con suficiente esfuerzo respiratorio, que va entre 30 a 60 litros por minuto, y el esfuerzo respiratorio pues condiciona el uso de estos inhaladores a niños mayores de 5 años. Vamos a ver que hay muchos dispositivos de inhaladores de polvo seco, tales como lo pueden ser el Aerolyzer, que es el fármaco se libera en una cápsula gelatina y se debe succionar a través de un reservorio rotatorio que dirige el flujo. Una ventaja de estos inhaladores de polvo seco es que el paciente puede verificar que así se suministró la dosis y también se puede hacer un seguimiento en aquellos pacientes que tienen baja adherencia, sobre todo en aquellos pues, los adolescentes, debido a que podemos hacer un conteo o podemos contar cuántas cápsulas se han utilizado en el manejo farmacológico de este paciente. El Rotahaler es una cápsula colocada en una cámara que se rompe al girar la boquilla de inhalador. El medicamento es transportado en lactosa y llega al paciente luego de 2 o 3 succiones vigorosas. También es otro mecanismo de inhalador de polvo seco, y vemos los inhaladores de polvo seco con reservorio, que básicamente hay 2 modelos clásicos que son ejemplo de estos dispositivos, el Turbohaler y el Discus. Básicamente son inhaladores de polvo seco. Vemos que el Turbohaler puede tener entre 50 a 200 dosis de medicamentos y el Discus 120 dosis de medicamentos. Vamos a ver que estos inhaladores casi siempre vienen en combinación de medicamentos, con una combinación de medicamentos ya preestablecida. Por ejemplo, el Discus encontramos salmeterol, fluticasona, y en el Turbohaler vamos a encontrar salmeterol, budesonida. En cuanto a las técnicas de inhalación, este tipo de inhaladores incluye la siguiente: asegurar que el inhalador tiene una dosis dispuesta para ser inhalada, realizar una exhalación prolongada, llevar el inhalador a la boca y sellar los labios alrededor de la boquilla dispuesta para ello,
inspirar profundo y fuerte a través del dispositivo y sostener la respiración durante 10 segundos y luego exhalar lentamente. Y se ha visto que muchos pacientes que han sido usuarios de inhaladores de dosis media, al utilizar los inhaladores de polvo seco, prefieren el uso de estos inhaladores con respecto a los previos. En cuanto a los nebulizadores, vamos a hablar pues que las soluciones nebulizadas están constituidas por un soluto, que en este caso sería el medicamento a ser inhalado, y un solvente que de acuerdo a las características van a influenciar en la osmolaridad de la solución. Acordémonos que la osmolaridad de la solución juega un papel importante, sobre todo porque soluciones hipertónicas o hipotónicas tienen la capacidad pues de generar broncoespasmo en este grupo de pacientes, pues de paciente pediátrico. En cuanto a los nebulizadores que tenemos o que se utilizan más frecuentemente, es el nebulizador tipo JET en nuestro medio, pero también vamos a encontrar nebulizadores ultrasónicos y nebulizadores de malla vibrante. En cuanto a los nebulizadores ultrasónicos, vamos a ver que utilizan un dispositivo de cristal con efecto piezoeléctrico capaz de transformar la corriente eléctrica en vibraciones ultrasónicas. Este tipo de nebulizadores producen nubes muy densas de agua y podrían desencadenar broncoespasmos y se puede producir un aumento de la temperatura a nebulizar y puede en un momento determinado desnaturalizar sustancias proteicas o enzimas. Esos nebulizadores ultrasónicos más que todo lo están recomendando para realizar terapias de mucolisis o esputo inducido en pacientes. Incluso también se utilizan para hacer pruebas de broncoprovocación en algunos pacientes que requieren estas pruebas. En cuanto a los nebulizadores de malla vibrante, vamos a ver que este tipo de nebulizador involucra un mecanismo en el que una membrana perforada que vibra en la superficie de la solución genera una aerolización de la solución con el medicamento y su principal limitante es el costo. En cuanto al nebulizador más usado en nuestro medio, vamos a ver que el nebulizador tipo JET, que genera los aerosoles al hacer pasar un flujo de aire de alta velocidad por un tubo con orificios laterales inmersos en la solución a nebulizar. El micronebulizador está diseñado para un uso promedio de unas 20 nebulizaciones o el contenedor, y más allá de estas 20 nebulizaciones vamos a ver que se pueden afectar las características de las partículas a nebulizar o que van a ser generadas para ser inhaladas por el paciente. En cuanto al nebulizador tipo JET, vamos a ver que las partículas producidas por el nebulizador determinan la calidad y eficacia de la nebulización, y existen algunos aspectos que influyen en este aspecto, tales como es el volumen de la solución, la velocidad del flujo de aire, y vamos a ver que los volúmenes de solución, lo ideal es tener volúmenes entre 3 a 5 mililitros para que el nebulizador no genere partículas entre 2 a 5 micras, que son las partículas que tienen la capacidad de ingresar a la vía aérea inferior. Vamos a ver que volúmenes menores de 3 mililitros, vamos a encontrar que el nebulizador nos va a generar partículas alrededor de 2 micras, las cuales ingresan a la vía aérea inferior y son fácilmente expelidas con la expiración de este grupo, con la expiración de los pacientes, y volúmenes mayores a 5 mililitros van a generar partículas mayores de 5 micras, y esas partículas mayores de 5 micras por lo general se quedan en vía aérea superior y pues podría ser útil sobre todo en aquellos pacientes que tienen patología de vía aérea superior, tal como una laringitis o un CRUP para medicar la vía aérea superior. En cuanto a las otras características que pueden influir en el tamaño de las partículas, es el flujo de aire a través del nebulizador. Vamos a ver que el flujo de aire es inversamente proporcional al tamaño de la partícula. A mayor flujo de aire vamos a encontrar una partícula menor, y a menor flujo de aire una partícula de mayor tamaño. Entonces vamos a ver que se requieren flujos de aire u oxígeno entre 6 a 8 litros minuto para generar partículas de 2 a 5 micras que mediquen pues la vía aérea inferior de forma adecuada. Y en cuanto al tiempo de nebulización, se habla que la nebulización tenga una duración promedio de 10 minutos, y más allá de esta nebulización de 10 minutos no es ideal debido a que las características de la concentración o el volumen de la solución cambian, y por ende van a cambiar el tamaño de las partículas que no van a ser efectivas para medicar la vía aérea inferior. Y era básicamente esto lo que teníamos que hablar de la inhaloterapia el día de hoy. Gracias.
Ok, entonces allí debemos comentar algunas cosas. Esto con respecto a los inhaladores, ahorita entonces aparece un nuevo dispositivo que es un dispositivo que es como un mix entre polvo seco y un inhalador de dosis medida, que se llama el Syncrobret, ¿sí? En el Syncrobret voy a tratar de buscar aquí la presentación para mostrar rápidamente ese dispositivo. Entonces, es un dispositivo que no requiere que el paciente dispare o accione el inhalador, sino que el inhalador se acciona con la sola inspiración del paciente. Ese es el primer punto. Entonces, en el Syncrobret está estudiado de tal manera que las partículas salen del inhalador, todas son determinadas para que, o sea, tiene el mecanismo para que salgan todas partículas de 3 a 5 micras. Y entonces, pues obviamente eso hace que en teoría no necesitáramos cámara espaciadora, porque el propósito de la cámara es ese, es lograr que el paciente, las partículas que salen grandes al final de la cámara espaciadora, las partículas lleguen pequeñitas o de 3 a 5 micras. Bueno, aquí tengo, vamos a darle aquí compartir pantalla. Listo, entonces aquí está este es el Syncrobret. Entonces, este inhalador tiene la misma forma de un inhalador de dosis medida, tiene contador de dosis. Entonces, este inhalador aquí tiene una tapa que vemos, esa tapa simplemente se abre y al abrir la tapa, el inhalador queda activado, se acciona. Y entonces el paciente lo que hace es que coloca su boca en la boquilla, directamente en la boquilla, y cuando el paciente hace una inspiración, no tiene que ser fuerte, sino simplemente una inspiración normal, el inhalador o el dispositivo acciona y dispara el inhalador, de tal manera que mientras el paciente está inspirando, sucede la acción de disparar. Entonces ahí no hay que coordinar el disparo con la inhalación. Fuera de eso, entonces, el dispositivo está diseñado para que las partículas que salgan de allí todas sean de 3 a 5 micras. Em, entonces, este es como un nuevo avance en la tecnología de los inhaladores. ¿Listo? Ya no vamos a necesitar con esto cámara espaciadora, no vamos a necesitar, em, no vamos a, o sea, tiene contador de dosis, mm, es un inhalador de dosis medida, o sea que es más, pues es relativamente fácil de producir con la misma técnica de los otros, solo que el dispositivo hace que las partículas salen en el tamaño apropiado y en el momento adecuado. Entonces, ese es un Syncrobret, que es como la última tecnología en este tipo de inhaladores. Listo. Muy bien. Con respecto entonces a, eh, con respecto entonces a los nebulizadores.
Entonces, hicimos un estudio en el Hospital Universitario del Valle. Hicimos primero un estudio in vitro eh, y colocamos 5 marcas diferentes de nebulizador tipo jet. O sea, 5 marcas diferentes de micronebulizadores. Todos los micronebulizadores se llenaron con 5 mililitros. Todos se colocaron a un flujo de 8 litros por minuto, supuestamente listos para hacer una nebulización continua. Y entonces comenzaron a nebulizar y, oh sorpresa, resulta que hubo nebulizadores que a los 10 minutos en el reservorio solo quedaba 1 mililitro. Otros micronebulizadores se encontró que a los 20 minutos todavía habían 4 mililitros, o sea, no producía nada. Eh, Quiere decir, los micronebulizadores no todos funcionan igual. Los micronebulizadores funcionan de acuerdo a la marca y a las características de fabricación. Entonces, eso quiere decir que cada fabricante debería tener un estudio con las propiedades de su producto y decir, este producto actúa bien con tales condiciones. ¿Cuáles condiciones? Volumen de llenado, flujo de aire que debe circular por él, ya sea oxígeno o aire comprimido. Eh, y entonces se hizo el estudio de tal manera que se hizo una nebulización continua. Adicionalmente, entonces vimos que hasta ahora el protocolo dice que para una nebulización continua yo le coloco un goteo que le llega al micronebulizador con la mezcla que yo requiero. Le entra un goteo de eh, 10 cc por hora. Se supone que si yo coloco un micronebulizador a nebulizar a 8 litros por minuto, con un llenado inicial de 5 mililitros y un goteo de 10 cc por hora, se supone que la nebulización debería mantenerse todo el tiempo con un reservorio entre 3 y 5 mililitros para poder que las partículas que salen de allí sean en el tamaño apropiado, ni muy chiquitas ni muy grandes. ¿Qué nos encontramos? Pues que con esas condiciones, algunos de los micronebulizadores a los 20 minutos estaban en menos de 1 mililitro en el reservorio, a pesar de estar recibiendo un goteo de 10 cc por hora. Em, Otros de otra marca diferente, a 10 cc por hora, encontramos que a los 20-30 minutos el micronebulizador estaba inundado, se había llenado, o sea que lo que produce el nebulizador, ese micronebulizador es muy poquito y a un goteo de 10 cc por hora, el volumen se aumenta mucho más de 5 mililitros en el reservorio. Em, Conclusión, los protocolos que estamos haciendo en el momento, tratando de hacer nebulizaciones continuas, no, no se pueden hacer, o sea, el protocolo no se puede aplicar a cualquier micronebulizador. Hay que definir con cada una de las marcas de micronebulización, hay que definir cuál es el protocolo ideal. Es decir, si son 10 cc por hora, si es 8 litros por minuto. eh, y entonces la gran conclusión de eso es que probablemente lo que estamos haciendo de nebulizaciones hoy en día no es cierto, o sea, es completamente incierto. Mm, Y eso hace que
hacer nebulizaciones o hacer terapias basado en nebulizaciones sea algo completamente impredecible. Puede que le estemos dando la dosis correcta al paciente, como puede que el paciente esté sobre o subdosificado, ¿ya? Entonces, eh, pues digamos que esos son como unos estudios que están pendientes por publicar. Estamos en eso, pero eso cuestionó el hacer las nebulizaciones o basar terapias con base en nebulizaciones. ¿Listo? Bueno, vamos a parar la grabación allí.